Hechos 17, del 11 a 12. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pero recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y una distinción, y no pocos hombres. Amén. Alma mía, ofrezcámonos con amor y humildad. 전능하신 주여, 이른 아침 우리 주를 찬송합니다. 거룩 자비하신 주여, 주의 보좌 앞에 모든 성도 면류관을 벗어드리네. 전군 전사 모두 주께 굴복하니 영원히 위에 계신 주로다. 거룩 주의 빛난 영광, 모든 죄인 눈어두어 보지 못하네. 거룩하시니가 주님밖에 믿고 온전히 전능하신 주로다. 전능하신 주여, 천지 만물 모두 주를 찬송합니다. 전능하신 주여, Padre Dios glorioso, te damos gracias porque nos has permitido este día santo y venir delante tuyo. Damos gracias también porque hemos venido delante tuyo el día de hoy en este culto de la primera cosecha, John, Señor, para que tú estés cada uno junto con nosotros. Que cada uno de nosotros en esta hora podamos estar llenos de ese gozo al rendir este culto junto con tu iglesia. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra.
el pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. 강물같이 흐르는 기쁨 성령이 양리감이라 정결한 맘 영원하도록 주의 거처 되겠네. 주님 주시는 참된 평화가 내 맘속에 넘치네. 주의 말씀에 거센 풍랑도 잠잠하게 되도다. 나의 생명 소생케 되는 성령 임하심이라. 모든 근심 슬픔 사라져 주의 평강 넘치네. 주님 주시는 참된 평화가 내 맘속에 넘치네. 주의 말씀에 거센 풍랑도 잠잠하게 되도다. 하늘에서 단비 내리고 햇빛 찬란함같이 우리 마음에 성령이 많이 주님 보내심이라. 주님 주시는 참된 평화가 내 맘속에 넘치네. 주의 말씀에 거센 풍랑도 잠잠하게 되도다. 생명신에 넘쳐 흘러서 마른 광야 적시니 의의 열매 무르익어서 주수를 기다리네. 주님 주시는 참된 평화가 내 맘속에 넘치네. 주의 말씀에 거센 풍랑도 잠잠하게 되도다. 놀라우신 주의 은혜로 주의 낯을 보겠네. 평화로운 안식처에서 영원토록 쉬겠네. 주님 주시는 참된 평화가 내 맘속에 넘치네. 주의 말씀에 거센 풍랑도 잠잠하게 되도다. En esta hora oremos en arrepentimiento para poder triunfar en el culto. Padre Dios glorioso, te damos gracias porque nos has amado en el día de hoy y también hiciste que nosotros podamos venir delante tuyo como tus servidores. Padre Dios, con nuestro propio ser y con nuestras propias acciones no podemos entregar este culto delante tuyo. Ayúdanos, Señor, a revestirnos delante de la sangre de Cristo. Perdona, Señor, por esos momentos en el cual nosotros no pudimos vivir según tu voluntad y dentro de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder solamente mirarte a ti y ayúdanos, Señor, a ser revestidos delante tuyo. Ayúdanos, Señor, a poder depender de tu amor y de tu gracia y así podamos triunfar en el mundo siendo cristianos. Ayúdanos, Señor, en esta hora, al rendir ese culto como la primera cosecha. Ayúdanos siempre a dar gracias delante tuyo. Y ayúdanos, Señor, a poder mirar nuevamente lo que no hemos dado gracias delante tuyo. Ayúdanos, Señor, a poder triunfar en este culto. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.
주님을 사랑합니다. 주님께 감사합니다. 주님께 감사합니다. 살아계신 하나님 아버지, Padre Dios viviente, 저주와 사망의 권세에서 방황하고 tú que nos has librado de la potestad de la muerte y del pecado, y has hecho que nosotros podamos ser salvos a través de la sangre de Cristo, y nos has trasladado de la muerte a la vida. Damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de poder rendir este culto delante tuyo. Ayuda, Señor, que en esta hora podamos manifestar que tú eres vivo y eres santo. Ayuda, Señor, que nosotros tengamos este culto en espíritu y en verdad. Padre Dios, ayuda, Señor, a tener ese corazón que sea apto delante tuyo. Perdónanos por esos momentos que no vivimos según ese mandamiento que es tuyo, que no pudimos vivir según tu palabra. Esos momentos en el cual nosotros pensamos en nuestras propias cosas. Perdónanos el pecado de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder volver a ti y así nosotros podamos tener esa vida que tenga esa comunión contigo. El día de hoy, especialmente estamos entregando este culto de agradecimiento por la primera cosecha. Ayúdanos, Señor, a poder entregar a esta cosecha delante tuyo con un corazón humilde. Ayuda, Señor, que en nuestra vida de fe podamos entregar con gozo a este momento y entregar esta primera cosecha delante tuyo. En estos momentos nuestra iglesia ha tenido muchas dificultades por el virus corona. Pero tú nos has protegido y nos has guardado hasta el día de hoy. Y el día de hoy también damos gracias y gloria por ello. Tú has hecho que nosotros podamos pasar ese invierno y así podamos florecer en la primavera. Ayuda, Señor, para que nosotros podamos estar firmes delante tuyo y así podamos entregar tu gloria. Ayuda, Señor, a todos nuestros miembros que están rindiendo el culto en línea. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos pueda fortalecer su fe y así todos juntos podamos rendir este culto delante tuyo. Dejemos pedir por nuestro obispo mayor que sigue trabajando incluso en el día de hoy. Ayuda, Señor, que él pueda tener tu salud y así pueda hacer tu obra hasta el último momento. Y también te queremos pedir por nuestro obispo en el día de hoy que lo has puesto para llevar tu palabra. Ayuda, Señor, para que él pueda tener inspiración que viene del Espíritu Santo. Y ayuda, Señor, que a través de esa palabra puedas llevar a esas personas que necesitan tu sanidad. Y ayuda, Señor, que estas palabras puedan ir a esas personas que necesitan de tu poder y de tu fuerza.
Ayuda, Señor, que nosotros así podamos darte la gloria y podamos servirte dentro de tu iglesia. 하나님 아버지 이 예배 속에 주님의 핏뿌림 있게 하셔서 Ayuda, Señor, que en esta hora, en este culto, pueda haber tu derramamiento de sangre y tu testimonio. Obra en esta hora. Y ayuda, Señor, todos estos servidores que están orando en esta hora, incluso el coro que están sirviendo en esta hora. 예수님 이름 받들어 감사하며 Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pasará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. La ofrenda de la cosecha será hecha luego de la prédica. 오늘 숨을 쉬는 것 감사 나를 구원하신 것 감사 나 같은 사람도 자녀 삼아주신 것 모든 것 감사 항상 주 안에 있음 감사 참된 소망 주심도 감사 나 같은 사람도 자녀 삼아 주신 것 모든 것 감사 주님 감사해요 주님 감사해요 내가 여기까지 온 것도 은혜입니다 주님 감사해요 주님 감사해요 나를 사랑하신 주 사랑 감사합니다 세상 소망 다 사라져가도 주의 사랑은 끝이 없으니 살아가는 이 모든 순간이 주 은혜임을 나는 믿네 주 은혜임을 나는 믿네 나를 사랑하신 주 사랑 감사합니다. 할렐루야 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 할렐루야
충만 성령 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 충만. 하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias por esta hora, porque hemos rendido este culto y entregado nuestra fe delante tuyo. Te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de sacrificio. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias puedan estar llenos de tu bendición. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado el diezmo. Padre Dios, ayuda, ellos y sus familias, dale la bendición y ayuda, Señor, que ellos tengan esa bendición por obedecer tu palabra. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad, que cada uno de ellos han amado a tu iglesia y han entregado esta ofrenda delante tuyo. Dale la bendición y ayuda, Señor, que ellos estén llenos de ese gozo que viene de ti. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias puedan tener tu bendición y siempre tengan esas gracias y esa bendición delante tuyo. Te hemos pedido por todos nuestros miembros que han ofrendado delante tuyo, que han confesado lo que es tuyo. Ayuda, Señor, que esta ofrenda pueda usarse en el reino de los cielos y en tu iglesia. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús todos nuestros miembros que han ofrendado delante del Señor. 성령이 오셨네. 뜨거운 불의 형 갈라지는 주 성령 우리에게 임하셨네. 죄악의 사슬들고 거듭난 심령들이 온 불에 가득하니 성령이 오셨네.
하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Juan capítulo 4, versículo 9 hasta el 26. La palabra de Dios, Juan 4, versículo 9 hasta el 26. Vamos a leer todos juntos. La mujer samaritana le dijo, como tú, siendo judío, me pides a mí beber, que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocerás el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿Dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto ha dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestro Padre adorará en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créedme que la hora viene cuando ni en este monte ni en el Jerusalén adoréis al Padre. Vosotros adoréis los que no sabéis, nosotros adoramos los que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declara todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. 메시아 곧 그리스도라 하는 이가 오실 줄을 내가 아노니 그가 오시면 모든 것을 우리에게 구하시리이다. 예수께서 이르시되 내게 말하는 내가 그러라 하시니라. Amén. En esta hora oremos por el obispo, quien llevará la palabra, y por cada uno de nosotros. Vamos a orar todos juntos. 하나님께서 오늘 우리를 또 사랑하사 예배 가운데 우리를 또 불러주시고 오늘 또 예배 가운데 하나님 말씀을 들을 수 있는 또 신령한 시간, 복된 시간을 허락하여 주심을 감사합니다. 오늘 또 하나님 말씀의 대언자로 또 세우신 또 감독님 하나님 함께하여 주셔서 감독님께 또 말씀의 지혜와 또 말씀의 지식과 또 말씀의 능력을 허락하여 주셔서 성령으로 교회 앞에 하나님 말씀을 담대히 또 증거하고 선포할 수 있도록 하나님 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 우리 모두는 감독님의 말씀을 또 받되 교회 앞에 명하시는 하나님의 말씀으로 우리 모두가 또 아멘하게 도와주시고 또 말씀을 듣고 깨닫게 도와주시고 말씀에 순종할 수 있는 또 믿음과 또 능력이 있도록 하나님 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 놀라우신 하나님의 또 은총이 또 말씀 듣는 시간 온전히 임하고 역사하시도록 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 주의 크신 능력이 우리 모두를 또 감동하는 거룩한 시간 되도록 하나님의 크신 능력과 권능으로 도우시고 역사하여 주시옵소서. Padre Dios, damos gracias porque nos has permitido este día santo y el día de hoy deseamos recibir tu palabra. Ayuda a tu siervo y ayuda, Señor, que pueda ser revestido con tu gran poder. Y ayuda, Señor, que todos nosotros juntos en un solo espíritu podamos recibir la guía de Dios y la inspiración tuya. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Beba del agua de la vida eterna. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es vida eterna. Él da al mundo el agua viva de vida eterna. Este es Jesucristo, quien es su palabra. El agua del mundo entra en el cuerpo, pero vuelve a tener sed. El agua viva que Dios da entra en el espíritu y es vida eterna. El agua es para los que tienen sed.
Pero aquellos que son sedientos de la vida eterna beben del agua de vida eterna. La palabra de Jesucristo es espíritu y vida eterna. Por lo tanto, los discípulos confesaron: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, con la determinación de que no abandonar la palabra de Jesús. Las profecías de la ley y los profetas serán puestas a un lado, pero ellas no son palabras de vida eterna. Solo la palabra de Jesús es la palabra de vida eterna, por lo cual Dios nos dio el mandamiento: oídlo a Él, y Jesús también nos da el mandamiento: creedme. Aquellos que le aman guardan sus mandamientos, y Él les enviará el Espíritu Santo, quien es el Consolador. Él hace conocer la verdad que no dará a tenerse. Dios es Espíritu, y los que le adoren en espíritu es necesario que le adoren. Dios busca a los que le adoran en espíritu. Los que le adoran en el Espíritu Santo y verdad tienen la vida. Esta es la razón por la cual Dios dio al Hijo al mundo. No busque el monte Sinaí o en Jerusalén, sino crea y siga a Jesucristo. Jesús es el agua viva de vida eterna y la verdad que salva. Tengamos la fe verdadera en Jesús. La fe y las palabras de Jesús son la verdad. Entreguemos el servicio verdadero donde esté la verdad. Amén. 주 예수 그리스도는 Nuestro Señor Jesucristo 절망에서 es aquel que nos ha 하시는 salvado de la desesperanza. Es nuestro Señor. 이 이후에도 Y no solamente en ese momento, sino que luego de esto también, hasta el último momento, nos salva a nosotros 절망 가운데 머물러 고통받지 y hace que nosotros no estemos en la desesperanza y recibamos el dolor. 이런 과정 중에 Y en medio de este proceso, 영생의 길로 nosotros así entramos en la vida eterna. 그리스도의 교회에는 La iglesia de Cristo, 세상에 있었을 때에 이 세상의 힘겨운 환경 cuando 속에서 está en el mundo, 고통받다가 recibe gran dolor con las cosas de este mundo. 깊이 느끼다가 Y cuando experimenta en profundidad esa desesperanza 그래서 교회를 y se reúnen los miembros que sienten y han experimentado esto. Y por eso si vemos a los miembros que vienen a la iglesia, son personas que han experimentado esa desesperanza, son personas que han sufrido de la tristeza, son personas que desde su profundidad han experimentado esa desesperanza. Son personas que siempre han sido dolidas en este mundo, pero en el momento en que tienen ese encuentro con Jesucristo, 고통에서 podemos ver que ellos 이길 수 있는 힘을 얻고 reciben esa fuerza de sobrepasar todos esos dolores y comenzar un nuevo comienzo. Si nosotros vemos a través de la salvación, 하나님의 이기는 힘, 생명력, podemos ver de que ellos obtienen esa fuerza, esa vitalidad de Dios para poder vencer el mundo, para poder así sostener en este mundo. Por eso ellos tienen esa paz dentro de su espíritu y son guardados en Dios. 이러한 세상에 아직 Y así 남겨둔 고난을 이겨갈 ellos 수 있는 pueden tener esa fuerza para poder vencer hasta el momento en que vayan a morir y entren al reino de los cielos. 주님은 그런 자를 부르러 오셨어요. Nuestro Señor vino a llamar a este tipo de personas. Él al venir en este mundo vino para poder llamar a esas personas que están en medio de la desesperanza en este mundo, para poder llamar a estas personas. 어려움, Y si nosotros vemos esas dificultades que tenemos en este mundo, o esas dificultades que nosotros experimentamos en la carne, esta vida que nosotros tenemos en esta carne, y ese dolor que viene a través de esto, 현실과 그리 무관하지 않습니다. 왜냐하면 la verdad no es indiferente a nuestra realidad espiritual. ¿Por qué? Porque esto indirectamente refleja el hecho que nosotros somos pecadores. 잘 나가던 사람들은
Si nosotros vemos a las personas que viven una vida próspera en este mundo, podemos ver que la posibilidad de que ellos vengan a conocer y tener encuentro con Jesús es mucho más baja que las otras personas. 덜 느끼기 때문에 Porque ellos no sienten esa necesidad, a diferencia de las otras personas. Ellos no sienten esa necesidad de buscar a ese Salvador. Y ellos sienten más poco a esa necesidad que las otras personas. Y si vemos esas personas que son prósperas en este mundo, podemos ver de que ellos 이 세상에서 no tienen esa necesidad de buscar a Jesús, a buscar a ese Salvador. 인정되는 그런 사람이 예수 믿게 되는 Y el hecho de que una persona que es honrada en este mundo, que tiene las cosas que quiere en este mundo, podemos ver de que esas personas es más difícil ir a tener ese encuentro con Jesús a las otras personas que no lo son. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Es porque es difícil el aceptar que ellos son pecadores. 사람들은 자기 영혼을 Estas personas 어떤 구원자에게 no tienen la necesidad de entregar su espíritu a un Salvador. Ellos no tienen esa sed, ellos no son sedientos en esto, no sienten la necesidad de ello. 자신이 죄인인 것을 확실히 알고 인정하는 자들로 가득합니다. ¿Por qué? Porque las personas que pueden tener ese encuentro con Cristo y entran, y esa característica que están las personas en el mundo, son las personas que conocen que son pecadores, que a través de esto son llenos de Jesús, y ellos desean olvidar el mundo, cortar con el mundo. Por eso las personas que desean sobrepasar este mundo y poder vencer las cosas de este mundo, ellos vienen y tienen ese encuentro con nuestro Señor. 구원만을 Por eso, si nosotros vemos dentro de la iglesia, no solamente 천국을 habla no solamente de la salvación, del hecho de ir al reino de los cielos, no solamente tiene su propósito en esto, 리스트로 넣을 수 있을 만한 게 그리 없는데 여기서는 교회에 오는 sino que la razón por la cual vienen a la iglesia, ante todo, 하나님이 용납해 ¿qué es? Ellos desean de ser aceptados por Dios, de que Dios los pueda amar, que los pueda abrazar, que los pueda cuidar. Primero tienen que ser aceptados por el Señor y luego desean recibir su amor, desean estar en sus brazos. 오는 것입니다. Desean esto, por eso vienen a la iglesia. Por eso, si no tienen esto, entonces ellos no van a poder vivir y sobrevivir en este mundo. Por ello, ellos desean tener y recibir de Dios para poder sobrepasar en este mundo. 어떤 그러한 뛰어나고자 하는 추구를 Ellos 시행하는 것 그런 곳이 아니고 no vienen a la iglesia, y la iglesia no es el lugar donde uno viene para poder sobresalir dentro de la iglesia o cumplir y poder llenar sus cosas para poder sobresaltar en este mundo, sino que son personas que conocen y aceptan su debilidad y aceptan lo que les falta de ellos. Por eso, si nosotros vemos dentro de esas características, no es el hecho de jactarse a sí mismo o de sobresalir en ese mundo, sino que podemos ver de que ellos experimentan esa desesperanza y esa tristeza dentro de ellos. Por eso ellos vienen delante del Señor aceptando que son pecadores, que no tienen nada, y así el Señor los ayuda a ellos y ellos reciben lo que es de Dios. Ellos vienen porque el Señor los ha llamado. Por eso al venir a la iglesia, ellos vienen ¿para qué? Para poder ser consolados, para que ellos puedan tener esa fuerza para poder sobrepasar a este mundo. Y es el lugar donde uno da la bienvenida a estas personas. 무엇보다 이런 상황이라면
Y la iglesia, ante todo, ¿qué es? Tenemos que ver que los miembros tienen que ser sinceros, tienen que tener ese corazón verdaderos. Esto es una característica, una esencia que debe ser fundamental en cada uno de los miembros. Esto es algo fundamental. Y a partir de ese momento, a través de la revelación de Dios, a través de la verdad de Dios, comienza a vivir a través de esto. Por eso, tiene ese fundamento. Ese fundamento que es tener ese corazón sincero y verdadero. 그러니까 방법 Y luego, si vemos en la metodología que tiene que esforzarse para vivir con la revelación y la verdad de Dios. 그래서 여기서 몰아낼 것이 Por eso, en este lugar, ¿qué es lo que nosotros dejar a un lado? Las cosas que son mentirosas, las cosas que son para poder cubrirse a sí mismo. 비판적으로 Si nosotros vemos en este mundo, 사람들을 podemos ver que el mundo juzga a las otras personas 끌어내리고 하는 일이 y tratan de hacer que una persona caiga juzgándolo a él y mirando sus debilidades y burlándose de esto. Y podemos ver que el mundo se ha convertido en algo más comúnmente y de pronto en el futuro esto es ya 그래서 normal de hacer, de juzgar a otras, de criticar a otras personas. Si una persona hace algo mal, vienen y tratan de bajarlo de ese puesto con esto. 안으로도 Pero esto 영향력을 puede venir y influenciar a la iglesia 사회에 y también a esas costumbres del mundo pueden afectar a la iglesia, influenciar a la iglesia. Y si la iglesia comienza a aceptar esto y seguir esto, la verdad no debe ser así. 그렇다고 깨끗해지지 않고 El hecho de que uno vaya a criticar a una persona no significa que esa persona se vaya a hacer limpia o no significa que vaya a mejorar, sino que es completamente lo opuesto. Cada vez el hombre se vuelve más tacaño, se vuelve más ambicioso, se vuelve más malo. Y como ese ser en sí no es limpio, entonces comenzará a esconderse a sí mismo para para que las personas no descubran sus debilidades. Y esto, la verdad, se convertirá como una bomba nuclear que cada vez se 해석될 수 있는데 reúne dentro de sí. Y ustedes podrán malinterpretar esto, pero espero que no malinterpreten esto. Les estoy diciendo de que esas cosas, esas naturalezas pecaminosas del mundo no tienen que venir a la iglesia. Y esto no puede vivir con la naturaleza de Dios. Y la verdad es que uno no debe confundirse con esto, de que el criticar a otras personas no significa que uno tiene que venir a la iglesia y esto va a servir de la misma manera que el mundo criticando a las otras personas, tratando de criticar la ética y moral. Queridos hermanos, la iglesia es un lugar donde está lleno de los pecadores y como todos ellos son personas que se han arrepentido y son personas que han confesado delante del Señor y han entregado todo delante del Señor. Y la verdad, lo exterior no es importante. En el mundo, lo exterior es importante. Lo que se ve es muy importante. 진실한 것 Pero delante de Dios, nosotros tenemos que tener ese corazón sincero y verdadero. Y esto es lo que primero tenemos que entregar delante del Señor y entregar todo delante del Señor. Cristo viene por aquellos que se han arrepentido. ¿Qué significa esto? Son personas que han descubierto que están en medio de la desesperanza. Son personas que conocen que ellos no tienen más opción que es vivir en medio de la esperanza si no es con Cristo. Y Él se manifiesta a esas personas. ¿Por qué se manifiesta en ellos? Para poder salvarlos. 평생 회개하는 자입니다. Queridos hermanos, ustedes y yo somos personas que nos arrepentimos por toda la vida. No es para poder jactarnos a nosotros mismos, sino que es la forma en la cual nosotros tenemos que vivir. El Señor nos tiene que ayudar a nosotros. Si nosotros no confesamos y no nos arrepentimos y solamente continuamos con solamente para mantener nuestro exterior, no vamos a tener ese encuentro con Jesús. También dentro de nuestra iglesia, 절망 속에서 푸르는 소리 dentro de la iglesia, nosotros
en sí nosotros estamos en medio de la desesperanza. Hay muchas personas que están llenos del dolor del mundo y están llenos de la tristeza, que no tienen ninguna esperanza en el mundo, que no tienen esa fuerza para sostener en este mundo. 해소 안 되는 피로 Y ese cansancio que sienten que no pueden descansar para poder vencer todas estas cosas. Hay muchas que pues vienen delante de Jesús. Queridos hermanos, nuestra actitud y nuestro ser que es, tenemos que entender y tratar de comprender a estas personas. ¿Por qué? Porque nosotros no somos nada diferente a ellos. Del uno al otro, la verdad, no somos nada diferentes. 자기의 Nuestro Señor, 죄를 아는 자들 Él vino para poder buscar a esas personas que conocen esto, personas que conocen que son pecadoras, son personas que vienen delante del Señor a arrepentirse. 그러한 우리의 본질을 가장 Y especialmente 본인들이 las personas que cuando están en medio de las esperanzas conocen y entienden y por así pueden conocer su estado espiritual. 그런 자들에게 절망의 A estas personas, a este tipo de personas, esas personas que están en medio de la desesperanza, Dios que les dio la salvación, les dio la vida para que así tengan la fuerza para poder sobrepasar esto, para que ellos puedan vencer esa desesperanza, para que ellos así 부끄러울 것이 아닌 no tengan que avergonzarse por eso, sino que ellos al tener esa fuerza, ellos puedan sostener hasta el último día de sus vidas y así puedan entrar en la vida eterna. Queridos hermanos, nuestra debilidad y el ser débiles es algo obvio. Por eso el Señor ha venido en esta tierra y así es por eso que el Señor nos ha llamado a nosotros. 이겨나는 우리 여러분들 Y espero que cada uno de nosotros podamos vencer en el Señor. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. 오늘 성경 말씀 Ahora vamos a mirar el pasaje bíblico que hemos leído. Para poder conocer y comprender un poco más el pasaje bíblico, tenemos que, antes de esto, explicar lo que ocurrió antes de esto. Antes de esto tenemos que conocer el problema entre los judíos y los samaritanos. Y primero quiero explicarles esto para poder entender un poco más la situación que hoy hemos leído. Si nosotros vemos en Juan el Bautista y Jesús comenzó en la misma su obra en el mismo tiempo que Juan el Bautista, y podemos ver de que Jesús en ese momento comenzó a tener una gran popularidad, y así los líderes judíos en ese momento no gustaban de Jesús por esa popularidad que tenían. Y entonces el hecho de que Jesús, para poder escapar un poco la persecución de ellos, quería ir a Galilea. 갈릴리로 빨리 Y él pues se estaba dando prisa para ir a Galilea. Pero entonces para ir a Galilea pues uno tiene que ir a través de Samaria. Y entonces para poder ir directamente a Galilea, entonces uno tenía que ir por Samaria. Pero normalmente las personas judías no gustaban de los samaritanos, por eso ellos iban alrededor, o sea, no cruzaban por Samaria, sino que iban alrededor de eso. Pero entonces Jesús, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué escapó pues de estos líderes judíos? Para que antes de tiempo no tuviera esa discusión con ellos, sino es por eso que él cruzó por Galilea para poder ir a Samaria. 굉장히 충격적이었어요. Pero entonces, en ese tiempo era algo muy un shock ver de que un judío cruzara por Samaria. 사마리아인에 대한 Y por eso fue escrito en la Biblia. Entonces, si nosotros vemos, los judíos tenían un prejuicio ante los samaritanos, o sea, no gustaban de los samaritanos. 이렇게 부딪히는 걸 싫어하는 Y no gustaban de que ellos, pues por lo menos tuvieran un encuentro con los samaritanos.
¿Por qué? Porque los judíos pensaban de que ellos, si tuvieran ese encuentro con un samaritano, ellos iban a ser sucios a través de esto. Pero entonces, ¿por qué es esto? ¿Por qué es esto? Primero tenemos que mirar la historia antes de esto. Si miramos la historia, 사마리아는 si vemos la región de Samaria, era parte de los israelitas y era parte de Israel en ese momento, de las 12 tribus. 아수르에 의해서 Y cuando en ese momento en la parte de Samaria había sido pues tomado por los 그 땅의 빈 공간에 por otras personas, por unos gentiles, entonces capturó a todas las personas que estaban en Samaria en ese momento, y entonces las personas que la habían conquistado quitaron a los judíos y pusieron a gentiles en esa tierra, y por eso en ese momento también se mezclaron entre los judíos y los samaritanos, y podemos ver que estas dos razas comenzaron a mezclarse al casarse al uno y al otro. Y pues obviamente no solamente su linaje cambió, sino que también trajeron a los ídolos en ese momento. Trajeron ídolos y también pues alababan a Jehová y también a otros ídolos. Pero obviamente luego esto se limpió y ahora solamente servían a Jehová. Pero como ellos tenían esa mezcla en el linaje, los judíos al ver a los samaritanos no pensaban que eran limpios. 이어지는 혈통이 깨진 거예요. Y ellos veían que ese linaje que venían de Abraham, Isaac y Jacob se había pues roto, y dijo de que ellos ya no eran parte de Israel, que no eran judíos, no se consideran judíos porque ellos ahora eran sucios, eran gentiles. 되돌아오게 된 Por eso entonces en ese momento de que habían sido ya capturados en Babilonia y luego al ser pues regresaron a su tierra de Samaria en ese momento, y también cuando a Israel había traído, se habían sido escapados de Babilonia y iban a construir el templo. Cuando los samaritanos escucharon esto, también quisieron participar en la construcción del templo, pero los judíos dijeron y los negaron y lo rechazaron, diciendo que ellos no eran parte de los judíos. Y así de esta manera es que ellos dos, los judíos y los samaritanos, comenzaron a ser enemigos del uno al otro. 들로부터 퇴짜를 당하니까 Y como los samaritanos fueron rechazados por los judíos y ellos, como todavía seguían la palabra de Jehová, o sea, las palabras, entonces por eso ellos crearon un templo en el monte de Gerizim. 유대인들이 다 Y entonces podemos ver de que en ese momento también destruyeron ese templo, los judíos destruyeron ese templo, y así podemos ver de que esa relación continuó siendo hostil en ese momento hasta el día en que Jesús vino en la tierra, y podemos ver de que en medio de esta situación Jesús pasó por esto. Y entonces si vemos en Juan 4:5, podemos ver de que Jesús pasó por la ciudad llamada Sicar en ese momento. Y podemos ver de que ese momento, ese era el lugar en el cual estaba no era una ciudad reconocida, pero en ese momento se acteaban por el hecho de ser descendientes de Jacob. Y podemos ver de que en ese lugar estaba ese pozo de Jacob, como dice en el versículo 6. Y entonces Jesús apareció en ese momento y dijo que les diera agua, como si vemos en el versículo 7. Y si nosotros vemos de que esa mujer samaritana vino a la hora sexta, más o menos en el día, y normalmente el sol en ese día era más fuerte en esa hora, pero normalmente cuando iban al pozo iban por la noche y no en esa hora. Pero entonces, ¿por qué será que ella vino a esa hora, especialmente a esa hora? Para poder escapar de las miradas de las personas, y también para poder escapar de la crítica de las personas de su pueblo. Por eso ella vino a esa hora, en la hora sexta, más o menos a las 12 de la tarde. En esa hora vino
para poder tomar agua. Pero entonces podemos ver de que esta mujer, como escapaba a las miradas de las personas, podemos ver de que esta mujer, no era considerada ética y moralmente correctamente. Y ella no solamente fue rechazada de los judíos siendo samaritana, sino que incluso en su pueblo ella fue rechazada. En ese momento, o sea, fue rechazada 2 veces. Era este tipo de mujer en ese momento. Y podemos ver de que Jesús vio a esta mujer y le dijo que le diera de beber. Y entonces podemos ver que los judíos y los samaritanos no iban juntos, o sea, no hablaban. E incluso el hecho de que un hombre y una mujer hablaran era algo inimaginable en ese momento. En ese momento miraban de que no incluso los hombres samaritanos, sino que las mujeres samaritanas eran aún más sucias en medio de, así se consideraba en los judíos. Era algo que podemos ver que rechazaban esto. Y entonces en esa sociedad rechazaban a las mujeres y menospreciaban a las mujeres. Incluso los esposos no hablaban con su esposa en la calle. En ese momento. E incluso esta mujer no solamente era mujer, sino que también era incluso pecadora en esa sociedad, en ese momento. O sea, era en toda la sociedad, aceptaban de que esta era una mujer sucia. Pero Jesús, en su estado pues social, era un maestro, era una persona que se consideraba de gran altura en la sociedad. Y el hecho de que Jesús y esta mujer hablaran era algo inimaginable y era un shock en ese momento. Y esa mujer era una persona que todos tuvieron que escaparse. Y era una persona que era menospreciada. ¿Qué es lo que ustedes podrán pensar acerca de esto? Uno podrá pensar, ay, sí, esa mujer como es pecadora, ay, así debe ser pues tratada. Pero ustedes no sienten compasión por esa mujer. Podemos ver qué tan difícil hubiera sido para esta mujer vivir en esa sociedad, en ese momento. Ella estaba en medio de esa gran dificultad y así estaba sosteniendo su vida. Pero entonces cuando Jesús le dijo, dame de beber, ¿qué significa esto? Era para poder comenzar una conversación con esta mujer. Pero entonces esa mujer se sorprendió al ver esto. Entonces, como dice en Juan 4:9, tú siendo judío, ¿cómo me pides a mí, yo siendo una mujer samaritana, que te dé algo de beber? Porque los judíos y los samaritanos no tratan entre sí. Entonces, si vemos en el texto original que significa que ellos no comparten a los platos, o sea, no comparten de comer. ¿Por qué? Porque se van a ensuciar. Pero entonces Jesús, ¿qué fue lo que le dijo a ella? Si vemos en el versículo 20, 10, que dice, si conoces el don de Dios y quién el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. O sea, si tú lo pides, si tú lo estás pidiendo, tú puedes recibir ese don de Dios, ese regalo de Dios. Él que desea darte a ti esta agua viva. Él te hubiera dado esto. Si tú lo pides, si tú lo hubieras pedido, Él te hubiera dado esta agua viva. Pero entonces, estas palabras las hizo conociendo que ese espíritu tenía la sed. Entonces, nosotros hablamos sobre agua viva cuando habla sobre el don de Dios. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Qué es lo que significa esto? Está hablando sobre la salvación de Dios. Es algo que nosotros podemos ver y esa es la interpretación que nosotros podemos ver. Cuando hablamos sobre la agua viva, entonces está hablando sobre la salvación. No solamente habla sobre la salvación. No solamente es como tomas la salvación y vete. No solamente es eso, sino que le está dando la oportunidad para que pueda sostener esa identidad siendo una persona salva, para que así dentro de él tenga esa vitalidad dentro de él.
No solamente el hecho, no solamente les da la salvación, sino que hace que esa persona pueda cambiar, hace que pueda, o quien tiene ese deseo de obedecer, de hacer más. 나중에 성령의 주께서 영광 Y 받으시고 nosotros podemos ver de que esto, luego, en ese momento en el cual Jesús realiza toda la obra y así el Espíritu Santo viene a nosotros y Él es el que testifica esto. Cuando habla sobre agua viva, ¿qué significa? Está hablando sobre la salvación, como les estoy diciendo. Y 생명의 힘을 en medio de eso, ¿qué significa? Que también tiene esa vitalidad dentro de Él, tiene esa vida de Él, que tiene ese sistema nuevo dentro de Él, que es limpio, estoy diciendo repetidamente, que es limpio y ahora tiene la fuerza para poder 이제 vencer la vida. Ahora en Él tiene 가동시켜 주신 거죠. tiene esa fuerza para poder seguir adelante. 성경에 보면은 Si nosotros vemos en la Biblia, podemos encontrar la palabra agua viva y podemos ver de que esto también cuando habla agua viva, habla sobre la vida. 두 가지 Si vemos en Jeremías 2:13 que dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. 생수의 근원된 Me dijeron a mí, fuente de agua viva, 또 스스로 y 운동을 cavaron para sí cisternas. 나에게서 받지 않고 Por eso ellos no trataron de recibir de Dios, sino que trataron de tener las diferentes cosas. O sea, está hablando que Dios tiene esa vitalidad dentro de esa vida de Él. Incluso en Jeremías 17:13 también habla sobre esa fuente de agua viva. Y también en Salmos 36:9 habla sobre ese manantial de la vida. E incluso en Isaías 12:3 habla de sacáis con pozo, aguas de la fuente de la salvación. Aguas de la fuente de la salvación. E incluso en Apocalipsis 22:17 dice sobre ¿qué dice? Él y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que la quiera, tome agua de vida gratuitamente por toda la eternidad. 그렇게 하여서 주께서 물 Por eso, entonces cuando en esos momentos, cuando nuestro Dios habla sobre el agua, podemos ver de que habla sobre toda la eternidad, habla sobre algo que es fuerte 주시는 최고의 y está hablando sobre ese gran regalo que Dios da 하고 계시는 것입니다. cuando habla sobre el agua viva, cuando habla sobre el agua. Pero entonces la mujer, que fue lo que dijo en el versículo 11, Juan 4:11, diciendo, tú ni siquiera tienes algo para poder sacar esa agua y acá está el pozo. ¿Tú de dónde estás? Vas a sacar esa agua viva. Y la mujer no sabía, no estaba entendiendo lo que le estaba diciendo Jesús. Es obvio que no lo puede entender. ¿Quién podía entender lo que Jesús estaba diciendo en ese momento? 이 여인이 말합니다. 이 우물은 Y esa mujer, ¿qué es lo que dice? Diciendo, si vemos en el versículo 12, que este pozo es algo que el padre Jacob nos ha dado. Podemos ver de que ella tenía 율법을 se jactaba del hecho de que había tenido ese pozo que era del padre Jacob. Podemos ver de que los samaritanos solamente estudiaban los primeros 5 libros de la Biblia, los Pentateucos. 있는데 여기 왔어요. Pero entonces esta mujer tenía un pozo que era cerca de su casa. Pero ella no fue a ese pozo, sino vino a este pozo. Entonces, ¿por qué será que vino a este pozo? Es lo más importante, es un pozo muy importante. Y entonces ya había dicho, este pozo era algo que a Jacob les había dado. Incluso él y sus hijos y sus ganados comieron de esto. 아닐 것 같은데 Y estás diciendo que tú me vas a dar un agua que sea mayor a esta. 다른 한편으로는 나는 율법에 En otra parte, esta mujer, ¿qué es lo que estaba tratando de decir? 그 베풀 혜택을 의지하고 율법에 의지하고 Yo 여기까지 soy una 와 persona que me he dependido de la ley y yo he venido a esta hora en Jesús, en la ley. Y yo soy persona que he obedecido esta ley y he venido incluso a este lugar, a este pozo de Jacob, sabiendo de que esto es bendición. 더 큰 건가요? Pero ¿será que tú, lo que tú me quieres dar a mí es mucho más grande que esto? ¿Quién eres tú? ¿Será que tú me lo puedes dar? Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús dice en el versículo 13? Cualquiera que viere de esta agua volverá a tener sed. 물, 그냥 여기 물이죠. 물. Cuando está hablando sobre esa agua. 그리고 그 물을 마시게 되면 그 물이 그 영혼의 물이 되는 것입니다. 그래서
no solamente está hablando de esa agua, sino también está hablando sobre esa fe de Jacob, de Abraham, de esa fe de la ley. Esa ley que esta mujer samaritana está dependiendo y esa esperanza que esta mujer está teniendo y esta fe que tiene de Jehová y el sostener en esa, y tratando de depender de esa fe. ¿Qué es lo que está diciendo? Tú al tener esto, tú vas a volver a tener sed, incluso si dependes de esta fe. ¿Y qué es lo que dice en el versículo 14? Si leemos todos juntos, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Así es. ¿Qué es lo que Jesús estaba diciendo? El agua que yo tengo es diferente. Es diferente. Esta agua que yo les daré a ti no es solamente esa agua que te daré para que tú puedas resolver esa desesperanza como tú quieras, sino que a ti incluso tú, quien eres samaritana, que eres, que estás en medio de la ley, yo soy yo soy diferente a ti, yo soy esa agua que te puede ayudar por toda la eternidad. Esta mujer, aunque dependía de su propia religión, ella a través del pecado había entrado en la desesperanza e incluso espiritualmente entró en la desesperanza. Ella era no solamente una mujer que había pecado espiritualmente, sino que era una mujer pecadora en medio de esa sociedad. Era una persona sucia en medio de la ley en ese momento. Y ella no puede pensar el hecho de venir y ser aceptada por Dios. Pero de todas maneras, ella decide sostener eso. Decide sostener eso. Y aunque en medio de esa realidad en el cual está en medio de la desesperanza y el hecho en medio de todo esto, ¿qué es lo que ella puede hacer? Ella tiene que de todas maneras sostener en medio de esto. Ella tiene ese sufrimiento que viene todo día tras día y ella tiene esa fuerza para poder vencer esto. Si vemos en Salmos 143:6 que dice, extendí mi mano a ti, mi alma a ti con la tierra sediente. Queridos hermanos, el Señor, nuestro Señor, le está diciendo a esta mujer de que ella pueda tener ese espíritu, puede recibir esta agua viva. Y si uno dice, las cosas de la carne no son necesarias y las cosas solamente espirituales es importante, pero si decimos esto, entonces esta mujer tiene que ser abandonada, no podemos aceptarla, sino que si vemos a nuestro Señor, para las cosas de la carne y también espirituales son importantes. Y ella tiene esa esperanza de poder obtener lo que el Señor le está diciendo. Y si incluso si hubiera tenido, si hubiera seguido sosteniendo las cosas de esta carne, entonces esta mujer eventualmente no puede sostener y no puede obtener esta vida eterna. Queridos hermanos, nosotros cuando recibimos esa ayuda del Señor, cuando nosotros pensamos de que esto es bueno y es algo necesario, y cuando nosotros pensamos como en un problema espiritual y cuando recibimos lo que es del Señor y cuando vemos de que esto es ayuda para nosotros, ¿será que eso es lo que nosotros deseamos? Nuestra fe no tiene que cambiar. Nuestro sistema espiritual tiene que cambiar dentro de nosotros. Cuando el Señor viene en nosotros, tiene que cambiar. Ahora, a partir de ese momento, ahora tenemos que ser personas que puedan vivir según la voluntad de Dios, que ahora tienen que ser personas que
vive según y con esa esencia del Señor, que ahora constantemente su ambiente y todo su entorno cambia para poder así entrar en el reino de los cielos. No es el hecho de que algo viene entre nosotros para poder mejorarnos, no es eso, sino que el Señor, su vida, viene y entra dentro de nosotros, y cuando nos dice tómalo y nosotros lo recibimos, y Él viene dentro de nosotros y vive dentro de nosotros. No es que sea algo aparte, sino que el Señor es quien vive dentro de nosotros. Él vive en medio de nuestra realidad en esta hora. Él no puede abandonar y menospreciar esa realidad que nosotros estamos viendo, sino que es esa relación de persona a persona. Tenemos esa comunión con Él. Por eso sí tenemos estas cosas que vienen en medio de esto. Y cuando nosotros pensamos en las cosas que nosotros no solamente estamos hablando de sabiduría, sino que es algo completamente diferente lo que Juan nos está diciendo a nosotros. Nos está hablando sobre esa relación entre Dios y nosotros. Está hablando sobre esa vida que cambia por completo. Está hablando sobre ese cambio por completo, que nosotros cambiamos dentro de nuestra esencia. Dentro de nuestra esencia, nuestra identidad ya no es de este mundo, y el Señor nos ayuda a nosotros a partir de ese momento. Y luego esa mujer dice, si vemos en versículo 15 que dice, Señor, dame de esa agua que ya no tenga yo sed y ni tenga que venir aquí para sacarla. Esta mujer de todas maneras no entendió esto. ¿Qué es lo que está diciendo ella? El hecho de venir a este lugar me ha parecido, es algo difícil para mí hacer esto. Y si tú me das esta agua, voy a ser gozosa porque no tengo que venir a este lugar para poder tomarla, y ya tendré a esta facilidad en este lugar. O sea, pues ella interpretó esas palabras de esa manera, diciendo, ay, esta vida es algo difícil. El vivir en esta vida es algo difícil, y también ni siquiera quiero venir a sacar más de esta agua. Pero entonces el Señor quiso cambiar a esa mujer en medio de su esencia. ¿Qué fue lo que Jesús le respondió diciendo? Ven y llama a tu marido y ven acá. O sea, como dice el versículo 16, o sea, Jesús pues miró en profundidad ese pecado que ella tenía en ese momento. ¿Para qué? Para que ella pudiera entender su estado espiritual, para que ella pudiera confesar delante del Señor, para que así el Señor pueda perdonar a esa mujer. Para ella, el hecho que Jesús le hubiera hablado acerca de esto era algo muy difícil en aceptar. Esa era la realidad en la cual ella estaba tratando de esconder, y era esa realidad en la cual ella estaba tratando de escapar. Pero entonces el Señor hizo que todas estas cosas fueran expuestas, todo esto fuera expuestas delante del Señor. Pero ¿qué fue lo que esta mujer dijo en el versículo 17? Sorprendiéndose, diciendo, no tengo marido. No tengo marido, pues ni sabiendo qué responder. Pero entonces esta mujer no dijo, ay, usted quién se atreve para decirme que traiga el marido de una persona desconocida. O ella hubiera podido decir, yo tengo marido, o quién es usted para poder preguntarme de mi marido. Y hubiera podido terminar en ese momento la conversación con Jesús. Pero ¿qué fue lo que ella dijo? No tengo marido. O sea, no es el hecho de que, no, cuando habla sobre el marido y cuando habla sobre hombre, habla sobre la misma palabra. Pero de todas maneras ella confesó esto. Ella confesó. Si vemos a Samaria, también se pueden, en medio de esa ley, pueden pues divorciarse. Pues era algo normal en ese momento, también se podían divorciarse. Pues no era tan común en los judíos, pero de todas maneras los judíos también pueden divorciarse. Pero esta mujer, ¿qué es lo que es un poco diferente lo que ella se estaba diciendo? Podemos ver de que ella no era algo normal
su respuesta. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús en el versículo 18? Dice, tú has tenido 5 maridos y el que tienes ahora no es tu marido. Y podemos ver de que ella tenía dificultades con este pecado que ella tenía y ella tenía que esconderse de todo esto. Tenía que esconderse. Y podemos ver de cómo ella se sorprendió al ver a Jesús, que conocía incluso los más profundos de ella. Y por eso, ¿qué fue lo que ella respondió en el versículo 19? Señor, me parece que tú eres profeta. O sea, todavía ella no entendía de esto, no entendía acerca de lo que Jesús estaba diciendo. Por eso Jesús pues trató de preguntarle a ella. Y entonces Jesús quiso pues resolver ese problema espiritual que ella tenía. Esa esperanza que dijo. Entonces, ¿qué fue lo que ella dice en el versículo 20? Nuestros padres adoran en este momento, en este monte, y vosotros decís, o sea, los judíos decís que en el monte de Jerusalén, y en el donde se dice que se adore. Pero entonces ella está diciendo, yo solamente he adorado a Jehová, como han dicho los descendientes que adoraran en este lugar. El único lugar que yo tengo para poder depender y esa última esperanza que yo tengo es este lugar. Pero ¿será que es correcto el adorar a Dios en este monte o en el monte de Jerusalén? Si vemos el templo de Israel, el que está en Jerusalén, es correcto, el templo que está en ese lugar. Pero entonces, si vemos a los samaritanos, ellos solamente aceptaban los Pentateucos, los primeros libros de la Biblia, como la palabra de Dios, y ellos no aceptaban los libros de historia e incluso las profecías como palabra de Dios. Por eso podemos ver de que ellos estaban todavía encerrados en el pasado y solamente ellos sostenían en los 5 Pentateucos, y podemos ver que en ese lugar no decía en dónde tenían que ir a poner, o sea, dónde tenían que adorar en ese lugar. Pero los judíos sabían dónde tenían que ir. Y entonces ella estaba diciendo en ese momento, ¿será que está bien para mí de todas maneras ir en ese lugar? Y adorarlo en ese lugar. Pero entonces Jesús, ¿qué fue lo que dijo? No le dijo, ay, tú ya estás perdida. No le dijo eso, sino ¿qué fue lo que Jesús dice en el versículo 21? Mujer, créenme, no es importante si tú adoras en ese monte o en Jerusalén. Cuando vendrá la hora en que los adoradores le adorarán a Dios verdaderamente, como en el versículo 22, vendrá ese lugar donde tú le podrás adorar verdaderamente a nuestro Señor. Y entonces, como los samaritanos no aceptaban toda la Biblia, ¿qué fue lo que dice en versículo 22? Vosotros adoréis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Podemos ver de que los samaritanos tenían, los judíos tenían esa sabiduría, ese conocimiento. Pero si vemos a los samaritanos, ellos no tenían ese conocimiento de dónde tienen que ir. O sea, dentro de ellos tenían ese corazón verdadero dentro de ellos. Pero los judíos, a lo contrario, estaban llenos de ese conocimiento, estaban llenos de esa sabiduría, tenían ese conocimiento. Pero su actitud, su corazón no era correcto. Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús dice? Si vemos en el versículo 23, y más la hora viene, y ahora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, vendrá ese día en que adorarán al Padre en espíritu y en verdad.
con espíritu y verdad. Cuando hablamos sobre espíritu, no estamos hablando del Espíritu Santo. No estamos hablando del Espíritu Santo, estamos hablando del espíritu del hombre, o en otras palabras, estamos hablando del corazón. 또 진정한 Y cuando hablamos sobre la verdad, en verdad, 숨김이 없는 상태. estamos hablando sobre, cuando habla sobre verdad, verdadero. O sea, cuando está hablando verdadero, no está hablando de que no se esconde. O sea, no que no se esconde. Está hablando sobre esa revelación de Dios. 완벽한 지식. Está hablando sobre ese conocimiento de Dios. Está hablando sobre esa revelación, esa verdad que Dios ha mostrado. Por eso, ese corazón, uno tiene que tener ese corazón e incluso también tiene que tener ese conocimiento. 유대인의 예배는 Por eso, si nosotros vemos a los judíos solamente en lo exterior, pueden verse que está bien, pero en sus corazones no tienen ese corazón delante de Dios. Su corazón está en otro lado. Pero si vemos a los samaritanos, su conocimiento era completamente equivocado. Ellos no podían recibir esa revelación de Dios. No era lo correcto. Por eso dice, los judíos ni los samaritanos pues, son verdaderos. ¿Qué es lo que dice luego el Señor en el versículo 24? Dios es espíritu y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O sea, no con medio de la conciencia o exteriormente o hipócritamente, sino con un corazón verdadero. 내 마음속, 내 생각 속 ¿Por qué? Porque Dios, quien se encuentra en todo lugar, se encuentra en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso nosotros tenemos que entregar un culto verdaderamente, entregando ese culto que sea verdadero, que tiene que tener ese mismo corazón con el Señor, 충만히 젖어들어 que tiene que ser completamente apto delante con ese corazón del Señor. ¿Y qué es lo que dice en el versículo 25? Y sé que vendrá el Mesías, vendrá el Cristo. Yo sé que vendrá el Cristo. Y cuando Él vendrá a resolver todas las cosas y nosotros tendremos que seguirlo a Él. Y yo solamente le seguiré la palabra de Él. Y yo dependeré de Él. 내 운명을 Y sé de que 그렇다면은 Él pondré mi destino en Él. 인도해 주실 것을 Y sé de que Él me guiará en el camino que es correcto. 그분이 오셨으면 빨리 오시고 Y espero que Él pueda venir rápidamente. Y yo deseo de que Él venga rápidamente. 인도하시겠죠. Porque Él me guiará a mí. 그때 예수께서 말하시면 Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús dice luego en el versículo 26? Yo soy el que habla contigo. 보면은 Yo soy. 내가 그라는 말이 없어요. 나는 Yo soy. 나라는 걸 동시에 말하고 En ese momento está diciendo que Él también, en ese momento está diciendo que yo soy Dios. O sea, yo soy el que soy. Cuando si vemos en el texto original, está escrito en esa palabra. O sea, Él se reveló en ese momento diciendo que Él era el Cristo. Yo soy aquel que viene para darte esa agua viva. Yo soy aquel que tú estás esperando. Jesús no se había mostrado a ninguna persona que Él era el Cristo, sino que Él se manifestó solamente a ella y para poder salvar a este espíritu, a esta persona. 솔직하게 자기를 Y podemos ver de que en ese momento esa mujer samaritana es la primera persona que Jesús se manifestó siendo el Cristo. Y en ese momento Él no se manifestó a las personas que buscaban a los milagros y también no se manifestó a las personas que estaban tratando a buscar su propio beneficio. Y tampoco Él no se manifestó a esas personas que no eran sedientes. Él no se manifestó a esas personas que se actiaban de sí mismo. Él no se vino a esas personas que tienen la paz, sino que Él vino como a esa persona, a ese lugar de Samaria. Él vino a ese lugar, incluso en ese lugar a la persona más baja, a esta mujer que era pecadora, que no era aceptada en medio de la sociedad. Él vino y se manifestó a ella.
세상에서 제공하는 삶이 이미 다 망쳐버린 Y esta era una mujer que había destruido y era con esa vida que tenía en este mundo. Era una persona que había perdido con esta vida y era rechazada en este mundo. Pero él se acercó a ella y le dijo, yo soy el Cristo. Yo soy el Cristo. Hizo de que esa persona pueda tener y pueda depender de esta agua viva. Hizo de que esa persona pueda ser una persona sincera. Hizo de que esa persona pueda tener ese encuentro con el Señor. Hizo de que esta persona pudiera ver de que de que Dios no ve el exterior, sino ve ese corazón de esa persona. De que yo soy Cristo. Yo soy Cristo. 이 여인은 곧 구원받았습니다. Esta mujer recibió la salvación. E incluso ella comenzó a llevar esto a otras personas. 생수를 얻게 될 준비가 Y ella era una mujer, era una persona que estaba preparada para poder recibir esta agua viva. Así es como concluye esto. 주님을 만나지 않았습니다. Esta mujer, si no hubiera tenido ese encuentro con el Señor, ella hubiera estado en medio de la esperanza toda su vida. Pero el Señor por eso se dio prisa y la tomó a ella. Y así hizo que le preguntó sobre su pecado e hizo que se pudiera confesar. Y así le dio la salvación. Queridos hermanos, la salvación no viene a las personas que no están sedientas. 세상에 고통이 있을지라도 Aunque están en medio de los problemas del mundo, no significa que el problema espiritual está aparte de esto, sino que está conectado. Si al ver esos problemas en medio de la carne, puede ver sus problemas espirituales y así puede dar la bienvenida a Cristo. Dios, nuestro Cristo, busca a las personas que desean aceptarlo a Él, que desean tenerlo a Él. 우리에게 목마를 자를 오셔서 부르신 것. Él vino a buscar a esas personas que tienen la sed, que tienen esta esperanza en Él, a aquellos que desean buscarlo a Él. El Señor vino por estas personas, a esas personas que están sedientas. ¿Por qué? Porque así, si no es así, no van a poder obtener esta vida de agua viva. Él vino para poder buscar a esas personas que tienen ese corazón sincero delante de Dios. Y esas personas que desean recibir a esa revelación de Dios. 예배할 수 있는 자. Y buscando a esas personas que quieren adorar a Dios en espíritu y en verdad. 극복하는 자. A esas personas que desean sobrepasar toda dificultad con el Señor. A esas personas que quieren depender del Señor para poder vencer todo esto. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea, que cada uno de ustedes puedan depender del Señor. Aleluya. Oremos en este momento. Oremos para que el Señor nos dé esa agua viva. Que cada uno de nosotros tenemos sed de que nosotros podamos obtener esto, que nosotros tenemos muchas debilidades, que nosotros podamos depender, Señor, que nosotros sin Él no podemos vivir, que nos dé el agua viva. Vamos a orar todos juntos. 도와주시고 역사해 주옵소서. 도와주시고 역사해 주시옵소서. 우리 하나님 우리를 도와주시고 역사해 주시옵소서. 하나님 아버지 역사하시고 도와주시고 인도하여 주옵소서. 우리를 받아 주시옵소서. 하나님 아버지 Padre Dios, te damos gracias por tu palabra el día de hoy. Ayuda a todos nuestros miembros que han escuchado tu palabra. Ayuda, Señor, que ellos puedan ser conmovidos a través del Espíritu Santo. Y ayuda, Señor, que cada uno de ellos puedan recibir ese don tuyo, ese regalo que es tuyo. Haz que ellos tengan la vida eterna. Ayuda, Señor, que ellos tengan la salvación. Y ayuda, Señor, que ellos puedan tener ese nuevo sistema dentro de ellos y puedan tener esa comunión contigo. Así ellos puedan vencer este mundo y así ellos puedan tener esa fuerza para poder entrar en la vida eterna. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 우리는 Queridos hermanos,
훌륭한 걸 자랑할 자들이 아니에요. Nosotros no somos personas que nos jactamos de lo que es bueno dentro de nosotros, sino que dentro de nosotros manifestamos esa debilidad y también confesamos que somos pecadores delante de nuestro Señor 받은 자들이 y somos personas limpias. 우리를 받으시는 것이 Pero el hecho de que el Señor nos acepta a nosotros es porque hemos confesado nuestra debilidad. Por favor, el primer paso es la confesión. Todos de pie y vamos a alabar. 내 모습 이대로 사랑하시네 연약함 그대로 사랑하시네 나의 모든 발걸음 주가 아시나니 날 인도하소서 내 모습 이대로 사랑하시네 연약함 그대로 사랑하시네 나의 모든 발걸음 주가 아시나니 날 인도하소서 주의 날개 아래 거하는 곳 주의 임재 아래 거하는 곳 나의 가장 큰 소망 나의 가장 큰 은혜 주와 함께 동행하느니 주의 날개 아래 거하는 곳 주의 임재 아래 거하는 곳 나의 가장 큰 소망 나의 가장 큰 은혜 주와 함께 동행하느니 내 모습 이대로 사랑하시네 연약함 그대로 나의 가장 큰 은혜 주와 함께 동행하느니 주의 날개 아래 거하는 곳 주의 임재 아래 거하는 곳 나의 가장 큰 소망 나의 가장 큰 은혜 주와 함께 동행하느니 주의 날개 아래 주의 날개
가장 큰 은혜 주와 함께 동행하느니 주의 날개 아래 거하는 것 주의 임재 아래 거하는 것 나의 가장 큰 소망 나의 가장 큰 은혜 주와 함께 동행하느니 나의 가장 큰 소망 나의 가장 큰 은혜 주와 함께 동행하느니 할렐루야. 하나님 아버지 감사합니다. Padre Dios, te damos gracias porque el día de hoy, como tú nos has dado esta gran gracia, nos has dado la oportunidad para poder darte gracias delante tuyo. En esta hora, al ofrendar a esta ofrenda de la primera cosecha, ayuda, Señor, a poder tener ese corazón de agradecimiento. Y ayuda, Señor, que tú puedas obrar en esta hora y recíbenos en esta hora. Y ayuda, Señor, que en el día de hoy, en este día en el cual el Espíritu Santo ha venido a esta hora, en estas fechas, ayuda, Señor, para que siempre dentro de nosotros podamos dar gracias delante tuyo. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. 지금까지 지내온 것 한량 없는 주님의 은혜 부족하고 연약한 날 용납하고 인도하시네 감사할 수 있는 믿음 하나님의 놀라운 은혜 구조 상황 모든 문제 믿음으로 늘 감사해 찬양해 주께서 행하신 일들 감사해 찬양해 전능하신 하나님 감사해 찬양해 주께서 행하신 일들 감사해 찬양해 전능하신 하나님 하나님 아버지 Padre Dios, 하나님의 은혜를 damos gracias porque en esta hora hemos 주일을 맞아요. entregado esta ofrenda de agradecimiento de la primera cosecha. 감사했습니다. Debemos pedir por todos nuestros miembros que han entregado esta ofrenda delante tuyo. 기쁘게 받아 Ayuda, Señor, que tú eres el que puedas recibir esto con gozo. 이렇게 감사의 믿음을 드린 모든 Y ayuda, Señor, que todos nuestros miembros y en sus familias puedas recordarlos a ellos. 이제는 우리 주
Que la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros que han rendido el culto y todos los bereanos y en sus familias por todos los siglos. 지어다. Amén. 아멘. 우리를 받아주신 하나님 앞에 Demos gloria delante de nuestro Señor que recibió nuestro culto. 자, 사랑하는 여러분, Queridos hermanos, 감사합니다. gracias. 오순절날 주님의 제자들 기도하네 호련히 하늘에서 강한 바람 소리 있어 온 집에 가득하니 성령이 오셨네 뜨거운 불의 벽 닮아지는 주 성령 우리에게 임하셨네 신앙의 사슬 끊고 거듭난 심령들이 온 교회 가득하니 성령이 오셨네 오셨네